¿Alguna vez han pensado en cómo se puede perder un caso incluso antes de empezar a discutir las pruebas? A veces, la clave no es quién tiene la razón sobre los hechos, sino quién presente el argumento correcto ante la instancia correcta. Para entender esto a fondo, vamos a desmenuzar un caso muy revelador de la Suprema Corte. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Tenemos a una persona ya sentenciada por feminicidio, que como último recurso decide hacer algo audaz. No solo apelar su condena, sino que va más allá. Ataca a la mismísima ley, argumentando que es inconstitucional. Esto, en el lenguaje jurídico, es un amparo en revisión, y es el corazón de nuestro análisis. Para desentrañar este caso, seguiremos una ruta muy clara. Primero, vamos a poner todo en contexto. Después, les presentaré una herramienta fundamental en el análisis jurídico, el método FIRAC. Con esa herramienta en mano, vamos a construir el argumento legal, para luego ver qué fue lo que decidió la Corte y al final reflexionar sobre por qué este caso es una elección tan valiosa. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿De dónde surge todo esto? ¿Cuáles son los antecedentes? A ver, los datos duros son estos. Una persona, a la que llamaremos persona A, es encontrada culpable de feminicidio. Pero lo que realmente nos importa para este análisis no es el crimen en sí, sino lo que pasó después. La defensa agotó sus primeras apelaciones y entonces jugó su última carta, llevar el caso a la Suprema Corte, no para discutir las pruebas, sino para cuestionar la constitucionalidad de la ley. Ahora, para poder analizar una estrategia legal de este calibre, no podemos ir a ciegas. Necesitamos un sistema, una especie de mapa. Y aquí es donde entra la herramienta por excelencia para cualquier jurista, el método FIRAC. FIRAC, por sus siglas en inglés, es básicamente una estructura de 5 pasos que nos ordena el pensamiento. Nos obliga a ir paso a paso, primero los hechos, luego el problema, después la regla aplicable, cómo esa regla se aplica a los hechos y, finalmente, a qué conclusión lógica nos lleva todo eso. Es orden y claridad en el razonamiento. Bueno, suficiente teoría. Vamos a lo práctico. Usemos este modelo paso a paso para deconstruir el argumento que la defensa de la persona A le presentó a la Suprema Corte. Empecemos con la F de facts, o sea, los hechos. Ojo, aquí no hablamos de si era culpable o inocente. Los hechos, para este nivel del análisis, son simplemente que la persona A fue juzgada, sentenciada por feminicidio y que luego presentó varias apelaciones. Punto. Son eventos que nadie discute. Ahora la I de issue, el problema jurídico. Esta es la pregunta del millón, la cuestión que la defensa le pone sobre la mesa a la Corte y le pide que resuelva. Y en este caso, la defensa planteó 2 problemas principales. Primero, la pena que marca la ley es tan exagerada que viola la Constitución. Y segundo, ¿se valoraron mal las pruebas en el juicio original? Específicamente el testimonio de los testigos y la conexión directa entre lo que hizo el acusado y la muerte de la víctima. Perfecto. Ahora vamos a la R, de rule o regla. ¿Bajo qué normas jurídicas se tiene que analizar todo esto? Esta es la base, el fundamento de todo el razonamiento que sigue. Y la regla de reglas, la que está por encima de todas en este caso, es la propia Constitución, y es muy, pero muy específica. Dice que la Suprema Corte solo puede meterse en estos recursos cuando el debate es sobre si una ley es o no constitucional, no para cualquier otra cosa. Todo esto nos permite ver en acción el verdadero motor del pensamiento legal, una estructura lógica que es fundamental que dominemos, el silogismo jurídico. Todo silogismo arranca con una premisa normativa. Es la regla general, la ley en abstracto. Fíjense en el lenguaje. El tribunal valorará. Este es un operador deóntico. Nos dice lo que es obligatorio, prohibido o permitido. En este caso, establece una obligación para el juez. Luego viene la premisa fáctica. Esta es mucho más simple. Es la descripción de lo que pasó en el mundo real. En nuestro ejemplo, el tribunal en efecto valoró las pruebas. Es un hecho concreto. Y si la premisa normativa y la fáctica son ciertas, la conclusión se sigue por pura lógica. Es como una máquina, metes la regla, metes el hecho y sale un resultado jurídico. Esta es la estructura básica del razonamiento en una sentencia. Y con eso llegamos a la A, de aplicación. Aquí es donde la cosa se pone buena porque es el campo de batalla. Es el momento en que los argumentos de la defensa y el razonamiento de la Corte chocan de frente. Fíjense en el contraste tan brutal. La defensa dice, la pena es desproporcionada y las pruebas se valoraron mal. La Corte responde, momento,
Decidir qué tan larga es una pena es trabajo de los legisladores, no mío. Y revisar cómo se valoraron las pruebas es un tema de legalidad. Para eso están los tribunales de apelación, no un tema de constitucionalidad, que es lo único que yo puedo ver aquí. Entonces, con este choque de argumentos sobre la mesa, ¿cuál fue la decisión final? La respuesta de la Corte fue contundente. Declaró el recurso improcedente. Ni siquiera se molestó en analizar si la pena era justa o si las pruebas estaban bien valoradas. Simplemente lo desechó. Y aquí está el porqué, y es la lección central de todo esto. La Corte dijo: tus argumentos son sobre legalidad, es decir, sobre cómo se aplicó la ley en tu caso particular. Pero mi trabajo en esta instancia es ver temas de constitucionalidad, o sea, si la ley en sí misma choca con la Constitución. Como los argumentos no eran del tipo correcto, simplemente no era su competencia. Bien, entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos llevamos? ¿Por qué es tan importante analizar un caso que al final fue desechado? Este caso es una verdadera clase magistral. Nos enseña que en el derecho, la estructura lo es todo. Que conocer los límites de cada tribunal es crucial. Nos demuestra que un argumento brillante sobre los hechos, pero presentado en el foro incorrecto, no sirve de nada. Y nos recuerda que la lógica del silogismo no es solo un tema de libro de texto, es la base de las decisiones que afectan vidas todos los días. Y al final, este caso nos deja reflexionando sobre el rol del juez. Nos muestra un poder judicial que se autoimpone límites muy estrictos, lo que nos lleva a una pregunta fundamental que todo futuro abogado y abogada debe plantearse. ¿Dónde termina exactamente la interpretación de la ley y dónde podría empezar su creación?